A ver, ¿cómo es posible que, legalmente, alguien pueda actuar por otra persona? No es magia. Son herramientas súper específicas que nos da la ley. Hoy vamos a desarmar dos de las más importantes y que la verdad se confunden un montón: la cesión de derechos y el mandato. Vamos a ver de qué va todo esto. Pensemos en una situación real. Se necesita que alguien cobre una deuda o qué sé yo, que firme un papel importantísimo mientras estamos de viaje. La pregunta del millón es, ¿qué figura legal se usa para cada cosa? ¿Son lo mismo? ¿Da igual una que otra? Bueno, esa es justo la duda que vamos a despejar hoy. Para entender esto bien, aquí está nuestra hoja de ruta. Primero, la diferencia clave entre derechos y actos. Después, nos metemos de cabeza en el contrato de cesión. Luego, hacemos lo mismo con el mandato, para ver su poder y sus reglas. Y cerramos con la gran pregunta: ¿cuándo conviene transferir y cuándo es mejor delegar? Ok, empecemos con la primera pieza de este rompecabezas, el contrato de cesión. Hay que imaginarlo como el mecanismo legal para pasarle a otra persona un derecho que ya tenemos. Es como darle un boleto dorado, pero en vez de una fábrica de chocolates, le da acceso a un derecho legal. Y aquí tenemos a nuestros dos protagonistas. Por un lado, el cedente, que es quien tiene el derecho y dice, ok, te lo paso. Y por el otro, el cesionario, que es quien lo recibe. Y lo curioso es que no siempre hay dinero de por medio, ¿eh? Una cesión puede ser una venta, ¿sí? Pero también un intercambio o hasta un regalo. Y aquí, ojo, porque este punto es fundamental. Ceder un derecho no es lo mismo que vender un auto. Cuando se vende un auto se entrega una cosa física, algo que se puede tocar. Pero en la cesión lo que se transfiere es algo intangible, un bien inmaterial. Por ejemplo, el derecho a cobrar una factura. Entender esto es la base de todo, de verdad. Pero cuidado, no todos los derechos se pueden pasar así como así. La ley pone límites muy claros. No se puede ceder algo si una ley lo prohíbe, si el contrato original dice que no se puede, o si hablamos de derechos personalísimos, que son esos que van pegados a la persona, como el derecho a la vida o a la libertad. Esos son intransferibles. Muy bien, ya basta de teoría, ¿no? Vamos a ver cómo funciona esto en el mundo real. Las situaciones más comunes donde nos vamos a encontrar con una cesión son manejando créditos, deudas e incluso al transferir un puesto completo dentro de un contrato. A ver, imaginemos que a una persona le deben dinero. Esa persona puede ceder ese derecho a cobrar a alguien más. El proceso es bastante directo. El cedente y quien recibe el derecho, el cesionario, firman su acuerdo. Pero, y esto es vital, tienen que avisarle al deudor. Punto clave. Desde ese momento, el cesionario es oficialmente el nuevo dueño del crédito. ¿Y por qué es tan importante esa notificación? Porque, piénsenlo, aunque el deudor no participe en ese acuerdo, su realidad cambia por completo. De un día para otro, tiene un nuevo acreedor. Por eso la ley exige que se le avise formalmente. Sin esa notificación, para el deudor, todo sigue igual. Ahora, demos vuelta a la tortilla. ¿Y si lo que se quiere ceder no es un crédito, sino una deuda? Aquí la pieza clave es el acreedor. Si el acreedor no acepta liberar al deudor original, el nuevo deudor es simplemente un refuerzo, se suma a la obligación. Pero si el acreedor lo acepta por escrito, expresamente, entonces sí, el deudor original puede respirar aliviado, queda totalmente liberado. Y aquí la cosa se pone todavía más potente. No solo se cede un derecho o una deuda, se puede ceder toda la posición en un contrato. Imaginen un negocio que alquila un local y decide mudarse. Podría cederle su contrato a un nuevo inquilino. Eso sí, claro, siempre y cuando el dueño del local esté de acuerdo. Bien, momento de cambiar de carril. Ya vimos cómo transferir un derecho. Ahora vamos a ver cómo se delega un acto. Y aquí es donde entra en escena el contrato de mandato. Este no transfiere la propiedad de nada, sino que otorga el poder para actuar en interés de alguien más. La definición es muy clara. Una parte, el mandante, le encarga a otra, el mandatario, que haga algo legal en su interés. El ejemplo clásico, el que conocemos todos, es cuando se contrata a un abogado. El cliente es el mandante y el abogado, el mandatario que lo va a representar. Pero aquí el mandato se abre en dos caminos. Si es con representación, el mandatario actúa y dice vengo en nombre de. Pero si es sin representación, actúa en nombre propio,
aunque por detrás lo haga en interés del mandante. Y esta diferencia es gigante, porque define si los efectos legales le caen directo al mandante o al mandatario. Pero claro, dar este poder no es un cheque en blanco, ¿eh? Viene con un manual de reglas súper estricto. Hay obligaciones muy claras tanto para quien da la orden como para quien la ejecuta. Vamos a ver de qué se trata este juego. Quien acepta el encargo, el mandatario, se echa encima una responsabilidad enorme. Tiene que seguir las instrucciones al pie de la letra, avisar si pasa algo inesperado, guardar la confidencialidad, obviamente, y al final rendir cuentas de todo y entregar cualquier ganancia que haya conseguido. Y esto es una calle de doble sentido, por supuesto. Quien da el encargo, el mandante, también tiene su parte. Debe darle al mandatario todo lo que necesite, devolverle los gastos, compensarlo por cualquier daño que sufra por el encargo y, claro, si se acordó, pagarle por su trabajo. Es una relación de confianza total. Por lo general, un mandato se puede cancelar, pero existe una versión especial, el mandato irrevocable, y este no se puede retirar porque sí. Para que exista, tiene que haber un interés legítimo de por medio, un plazo fijo y ser para un negocio concreto. Es una herramienta súper poderosa para darle seguridad a ciertas operaciones. Bueno, hemos recorrido dos mundos legales que, aunque a veces parece que se tocan, son muy distintos. Así que llega el momento de la verdad. Con todo esto sobre la mesa, ¿cómo se decide cuál usar? Y aquí está, la diferencia fundamental resumida en una sola idea. La cesión es un acto de desprendimiento. Se entrega un derecho. El derecho literalmente cambia de dueño. En cambio, con el mandato no se entrega nada. Simplemente se presta el poder para que alguien actúe. El derecho nunca deja de ser del mandante. Si hay que quedarse con una sola frase que lo resuma todo, que sea esta. La cesión entrega la titularidad del derecho. El mandato presta el poder para actuar. Dicho de otra forma, la cesión define qué se tiene, mientras que el mandato define quién puede hacer algo con eso. Así que la próxima vez que aparezca una situación de estas, la pregunta ya no será ¿se puede?, sino ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? ¿De verdad hace falta transferir la propiedad de un derecho o basta con delegar la acción? Las herramientas ya están claras. La pregunta que queda en el aire es ¿cuál se usará primero?